Bien, hermanos, vamos a dar lectura. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Si al final de esta predicación todos los que no han memorizado este versículo lo memorizan, creo que saldremos ganando. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este es uno de los versículos más conocidos, quizás sea el más citado en las predicaciones, quizás sea el versículo más memorizado de la Escritura, pero el hecho de que todos conozcan este versículo, eso no quiere decir que verdaderamente todos entiendan el significado de este pasaje. Con mucha razón, Martín Lutero, el reformador, dijo que este versículo era la Biblia en miniatura. Hermanos, yo espero que en esta mañana tomemos este pequeño verso y lo podamos recibir como un don de Dios, como un regalo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que es necesario abrirlo, desempaquetarlo y que emerja de ahí, que se expanda hasta mostrarnos la gloria del Evangelio de Cristo. Por otra parte, hermanos, este no es un texto fácil de exponer, como algunos pudieran pensar, el pastor ha escogido un texto fácil para predicar. No escojo los textos, es el texto que toca hoy, pero no es un texto fácil. ¿Por qué, hermanos? Porque este texto a simple vista y de una manera muy clara nos habla de un tema en específico. Nos habla acerca del amor. El amor, un término difícil de describir, una de las palabras más complicadas, pienso yo, de tratar de encontrar un significado. Es de aquellas palabras como tratar de describir qué es la vida o qué es el tiempo. Así de complicado pienso que es tratar de describir qué es el amor. Encontraríamos múltiples definiciones si yo les pregunto a ustedes, distintas unas de otras. Ahora imagínense tratar de describir, de definir el maravilloso y asombroso amor de Dios, de un ser infinito, de un ser glorioso. De esto habla este texto sin duda alguna. Y es por eso que necesitamos entonces acudir no a nuestra razón, sino acudir a la revelación que Dios ha dado para tratar de comprender el amor de Dios. Por otra parte, también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos haga comprender ese amor. Adentrarnos en las profundidades del amor de Dios es una tarea, por una parte, titánica quizás, pero también deleitosa para el cristiano. Adentrarnos en el conocimiento del amor de Dios. Este pequeño texto, hermanos, que tienen ustedes frente a ustedes, expresa 4 verdades centrales del Evangelio. Espero que después de esta predicación usted pueda identificarlas claramente. Por una parte nos habla de la magnitud del amor de Dios. También nos habla de la naturaleza sacrificial de ese amor que Dios tiene. Y también nos habla del método por el cual nosotros recibimos ese amor, el modo en que nosotros recibimos ese amor, y nos habla del propósito eterno de ese amor. Así es que vamos al texto. Por supuesto, para tratar de entenderlo, hermanos, no vamos a ir a otro lado, sino vamos a permanecer en esta porción de la Escritura, y ese pequeño verso
nosotros podemos encontrar su significado en su contexto. Si nosotros solamente vamos 2 versos antes y continuamos hasta el verso 21, encontramos cómo ese pequeño verso que está concentrado se despliega en su mismo contexto. Así es que voy a dar lectura desde el verso 15. ¿Les parece? Desde el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lamentable que tengamos una división ahí, pero no debiera de estar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces veamos, hermanos. Este texto empieza de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. A simple vista, hermanos, en esta sección resalta el hecho de que podemos observar cuál es el objeto del amor de Dios. Y me gustó, y los que no estuvieron en la clase, esto fue fascinante para mí, que el hermano dijera, hasta pusiera de esa manera, el objeto del Evangelio. ¿Cuál era el objeto del Evangelio? Y el hermano nos enseñaba, dice, los elegidos. Son los elegidos. Y este texto nos habla y nos dice que el objeto del amor de Dios es el mundo. Y tenemos que tener cuidado de malinterpretar esta pequeña parte. Tenemos el peligro de hacer pequeño algo que es glorioso. El amor de Dios, de empequeñecer el amor de Dios, dándole un mal significado a esta porción del verso. A mí me enseñaron desde pequeño, y lo he escuchado en múltiples ocasiones, y ustedes seguramente lo han escuchado, a personas que comparten y hacen un esfuerzo por hablarles de Dios a otras personas, y les dicen: si tú quieres mirar cuán valioso tú eres, si tú quieres saber qué tan valioso tú eres para Dios, entonces mira lo que Dios hizo por ti. Dios, tú eres tan valioso que Dios dio a su Hijo por ti. Eso parece bueno, ¿verdad? A simple vista, eso es muy motivante. ¡Wow! Yo soy tan valioso que Dios entregó a su Hijo amado. Yo debo de valer algo. Debo de valer muchísimo. Eso es muy motivante. Eso levanta la estima de cualquier persona. Yo soy tan valioso, tan hermoso como Jesús. Este evangelio, hermanos, tiene un grave problema. No permite a los hombres contemplar la grandeza del amor de Dios. Es motivante, es verdad, pero deja a los hombres en tinieblas, sin poder conocer la verdadera imagen del Dios bíblico. Lo único que entrega este evangelio es una imagen sobrevalorada del hombre. Este es el evangelio que tristemente se abarata domingo tras domingo en muchos lugares. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que no hay nada bueno en el hombre que atraiga el amor de Dios. No existe nada bueno en el hombre, no existe nada que pueda atraer el amor de Dios.
Toda relación que Dios tiene y que pueda tener con el hombre es por su iniciativa y por su soberana voluntad. Me encanta cuando la clase de la mañana refuerza la predicación. Toda relación que Dios tiene con el hombre es por su iniciativa y por deseo, por voluntad soberana de Dios mismo. Queremos descubrir, hermanos, qué clase de mundo es el que Dios amó. ¿Será ese mundo que es tan valioso que Dios tuvo que entregar a su Hijo? Hermanos, vamos a la Escritura, el verso 14 y 15 que leímos. Está hablando Jesús a Nicodemo y le está diciendo, le está recordando de un pueblo que estaba condenado, que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, de un pueblo que estaba siendo mordido por serpientes, muriendo a causa de su incredulidad, de su rebeldía, un pueblo que no tenía remedio. Vemos también a Dios otorgándole misericordia a ese pueblo en el desierto que estaba muriendo por el juicio que se había enviado a causa de su incredulidad. Vemos a Dios proveyéndoles el remedio. Jesús le recuerda a Nicodemo que Dios está amando a un mundo total y absolutamente pecador, transgresor de sus mandamientos, incrédulo, aborrecedor de Dios, a un mundo que está condenado. En otras palabras, hermanos, Dios está amando a sus enemigos. ¿Quieres empezar, hombre, mujer que me escuchas, a conocer el maravilloso amor de Dios? ¿Quieres adentrarte en el conocimiento de ese maravilloso amor que Dios da? Escucha, Dios ama a los que lo aborrecen. Dios ama a sus enemigos. Dios está amando esa clase de mundo enfermo, mordido por serpientes ardientes. Eso es lo que Jesús le recuerda a Nicodemo en el verso 14 y 15. El contexto nos habla también acerca del poder que tiene el pecado. Jesús le recuerda a Nicodemo ese evento del pueblo de Dios en el desierto, que el pecado tiene consecuencias mortales, que no existe salida alguna de la mordedura de la serpiente. No puedes zafarte de su mordida. Como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Jesús le recuerda a Nicodemo, como expuso nuestro hermano la semana pasada de una manera muy hermosa, que no existe ningún sistema religioso, que no existe ningún sistema moral que pueda librarnos de los dientes del pecado. Es necesario, dice la Escritura, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. No existe otra manera de librarte de las garras del pecado, de las consecuencias mortales de ese pecado. Creo que aquí, hermanos, debiéramos de meditar un poco antes de continuar y recordar que por más apetitoso que sea el pecado, por más deleitoso que sea practicar el pecado y disfrutar de él momentáneamente, al final el pecado va a desatar su veneno sobre ti. Y es muerte al transgresor. Si no me cree, usted puede ir al reclusorio, a la cárcel y hablar con algunos de los internos que están ahí, y ellos, algunos les pueden dar testimonio y les podrían decir, es verdad, mientras yo hurtaba, disfrutaba de ese dinero fácil, mientras yo extorsionaba, disfrutaba de ese dinero fácil, de esa vida fácil.
Yo disfrutaba de mis asesinatos, de mis robos, de mis estafas, pero al final he quedado atrapado por las consecuencias de mi pecado y no puedo librarme. Es esa clase de mundo, hermanos, a la que Dios está amando. Dios está amando a un mundo condenado, aunque sería perfectamente justo que lo dejara así. Sería perfectamente justo que Él no interviniera y que el hombre sufriera las consecuencias. Podemos entonces, hermanos, empezar a conocer el amor de Dios viendo que Él ama a sus enemigos. Él ama a sus enemigos. Pablo lo describe de una manera hermosa en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la manera en que Dios muestra su amor, dice Pablo. Esta manera lo dice Pablo, dice lo mismo que Juan. Queremos conocer el amor de Dios, tenemos que empezar a entender que Él muestra su amor a un mundo pecador. Juan en su carta, en primer carta, en el capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Nosotros no amábamos a Dios. Así podemos adentrarnos, hermanos, a conocer ese maravilloso amor de Dios. Entonces, ¿quién es el objeto del amor de Dios? Es un mundo condenado, caído, aborrecedor de Dios. Esto nos permite, hermanos, ver más claramente, de una manera verdadera, genuina, qué es el amor de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hizo Dios para mostrar su amor a ese mundo? Es lo que nos dice la siguiente parte del verso. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Oh, hermanos, es glorioso que Dios ame a sus enemigos. Pero queremos conocer algo más del amor de Dios. Habremos de adentrarnos en la naturaleza de ese amor. Y la Escritura nos dice que ese amor es sacrificial. Que el amor que Dios muestra a este mundo pecador no es un amor que ha quedado sobrado, algo que le sobra a Dios. Es una dádiva, es como decir, nosotros entendemos dádiva como que doy lo que me sobra. No, hermanos, no, el amor de Dios es sacrificial, sacrificial. Él nos ha dado a su Hijo unigénito. La naturaleza del amor de Dios se encierra en esa pequeñita palabra, dio. Dios dio. Dios entregó su Hijo amado. Ese Hijo que sabemos por la Escritura en el cual Dios, el Padre, se complacía. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Dios dio, Dios fue generoso y entregó a este mundo pecador a su Hijo. Dios entregó a su Hijo a muerte, como holocausto, como sacrificio por nuestros pecados. En el lenguaje de Pablo, como dice Romanos 8:32, aún a su propio Hijo no perdonó. Es un amor sacrificial. El amor de Dios que Dios tiene por ti es un amor sacrificial. Aún a su propio Hijo no perdonó, haciéndolo por nosotros, dice la Escritura, maldición. Él fue. Él es. Cristo es el que fue levantado como la serpiente en ese madero, crucificado y ejecutado por nuestros pecados. Por otro lado, también podemos decir que el Padre, que el amor de Dios es tan grande que nos permite entender que Él es el más grande y verdadero Isaac.
que él estuvo dispuesto a hacer lo que iba a hacer Isaac. Dios verdaderamente ejecutó lo que no le permitió ejecutar Isaac. Y ahora nosotros podemos decir, no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Ahora nosotros podemos decir eso, hermanos. Padre mío, tu amor es tan grande, tan maravilloso, tan generoso, tan sacrificial, que no nos ha rehusado entregarnos a tu hijo, a tu único hijo, sin merecerlo, hermanos. Se cuenta la historia de un matrimonio joven que no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y va a pedir en adopción a un niño, a una pareja muy pobre. Y esta pareja pobre tenía 4 hijos. Ellos no tenían a quien darle su herencia, su heredad, toda la riqueza que ellos habían acumulado. Y van con este matrimonio que tenía 4 hijos a pedirles que le dieran uno en adopción, para darle toda la vida que ellos no le podían dar. Y al final darles la herencia y que él no volviera a sufrir en toda su vida. Le dicen, danos a uno de tus hijos. Los padres, esta fue la respuesta que ellos dieron. Cuando le piden al mayor, le dicen los padres, no te podemos dar al mayor porque el mayor nos ayuda a trabajar. Ok, de acuerdo, danos a tu tercer hijo, danos a tu segundo hijo. La madre le dice, no te lo puedo dar porque se parece mucho a su padre. Bueno, danos al siguiente. Y el padre le dice, no te la puedo dar porque se parece ella mucho a su madre. Está bien, danos al más pequeño. No te lo podemos dar porque él es tan enfermizo que nos da mucha compasión y queremos tener mucho cuidado de él. No podemos. Hermanos, este matrimonio no pudo desprenderse de ninguno de sus 4 hijos, aun cuando lo que le esperaba era inmensa felicidad y riqueza. En cambio, Dios, hermanos, y esto es bien importante, que nada necesita de nosotros. Que nada necesita de nosotros, nos entregó a su único hijo por nosotros. Y no para mandarlo a ejercer autoridad sobre nosotros, sino para venir y servirnos. No para hacerlo rico, sino para llevarlo a la cruz. Segunda de Corintios 8:9, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. El verso 17 dice, hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios, porque Dios no lo envió a su Hijo al mundo, a un mundo que ya está, dice la Escritura, ya está condenado. Cristo es la dádiva de Dios a ese mundo. Esa es la buena noticia, hermanos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y eso para el que no es nacido de nuevo. Hay algunos teólogos, algunos comentaristas, que este texto lo separan, el verso 16, y dicen que es Juan el que está hablando. Pero los comentaristas reformados que leí, todos concuerdan en que estas palabras de Juan 3:16 son palabras de Jesús a Nicodemo. Es Jesús todavía hablando, no es Juan. Para el que no es nacido de nuevo como Nicodemo, creo que esto debería de haber sido la mejor noticia que él pudo haber escuchado. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme.
No hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi vida, como nos puso el hermano. No puedo hacer nada para nacer de nuevo. Yo no puedo producir ese nuevo nacimiento. Yo no puedo regenerarme. Dios envió a su Hijo a este mundo lleno de maldad, corrupto, donde no hay ni un solo hombre bueno, como un regalo, como un don. Estando en gloria, estando en la presencia santísima del Padre, Él desciende a este mundo lleno de maldad, de hombres corruptos. Podemos conocer el amor de Dios en su carácter sacrificial. Él vino para salvarnos. Y eso es el Evangelio, simplemente, hermanos. Esa es la buena noticia de salvación. ¿Quién podría imaginar algo así? Pero también, hermanos, para los que ya hemos creído, ¿alguna vez usted, no le voy a preguntar, estoy seguro de eso? Hay momentos en la vida del creyente en que uno se cuestiona su salvación. Si es salvo o si no lo es, si ha sido regenerado o no lo es. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Hermanos, no existe otro camino. No existe otra manera, no existe una manera de salir de ese momento de incredulidad. Tenemos que voltear a la cruz de nuevo, voltear al que fue levantado por nosotros. Ahí encontraremos la libertad. Que la cruz se levante de nuevo como ese estandarte donde nosotros podamos voltear y ver. Cuando dudamos acerca de nuestra salvación, tenemos que volver al Evangelio, ver al que fue levantado, hecho por nosotros maldición, y creer. No hay otro medio que podamos alzar nuestra mirada hacia la cruz y ver al que se levanta en medio de este mundo lleno de pecadores y poder decir, entre los cuales yo soy el primero. En ningún otro hay salvación. Recordar el Evangelio, hermanos, es descansar en Cristo. Voltear al Evangelio y ver la cruz, ese es el bálsamo del cristiano. Esos son los verdes pastos en los cuales podemos hallar descanso. Recordar el Evangelio, la cruz, al inocente pagando por nuestros pecados. Es ese manantial que fluye para el sediento, para el que está seco. No hay ninguno de nosotros que no haya pasado por un momento de sequedad, donde se cuestiona su fe, donde las oraciones parece que no cruzan el cielo y donde uno se cuestiona muchas cosas. Pero no hay otro lugar donde puedas beber y refrescarte, sino aquel manantial que fluye de la cruz de Cristo. Ese madero, hermanos, que conforta al alma abatida. Es cierto, somos pecadores, pero Cristo murió por los pecadores. Es cierto que merecemos la muerte, es cierto, pero Cristo murió por los condenados. Es cierto que somos deudores culpables, pero Jesucristo pagó con su sangre todas nuestras deudas. Es importante, hermanos. Es vital en la vida del cristiano. Podemos conocer, hermanos, entonces un poco más de ese amor de Dios al ver esa naturaleza sacrificial. ¿Cómo salgo de ese momento de incredulidad? ¿Cómo puedo recibir esa libertad de conciencia? ¿Cómo puedo recibir esa gracia que Dios da al pecador? Como lo hiciste la primera vez, y si no lo has hecho, yo te llamo a que lo hagas, a que creas. Eso es lo que nos dice la siguiente parte del verso. Aunque Dios amó al mundo, aunque Dios sabemos que Dios tiene compasión por los perdidos,
Aunque sabemos que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, aunque sabemos y vemos claramente a Jesús lamentándose por la incredulidad de los hombres, que Él siente compasión por este mundo perdido, es verdad que no todos se benefician de ese maravilloso amor. No todos reciben ese maravilloso amor. ¿Por qué? La Escritura es clara. Para recibir ese maravilloso amor es necesario creer. Creer. Dice el texto, para que todo aquel que en Él crea. Dios amó al mundo, sí, pero es necesario que el hombre, ¿qué? Crea. Todo aquel que en Él cree. En el verso 15 dice, el que cree no se perderá. En el verso 16 lo repite, el que cree no se perderá. Verso 17, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no se condenará. Recordemos, hermanos, que Juan cuando dimos la introducción a esta carta, el propósito de esta carta, como lo dice Juan, es que al leer este evangelio los hombres crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es necesario creer. Me dio gusto cuando nuestro hermano en la clase nos decía, yo creo en mi corazón que todos los que están aquí son salvos. Qué bueno, dije, que tiene esa fe. Pero hermanos, necesitamos seguir creyendo. No te perderás si crees. Si crees en Jesús. No te perderás. No serás condenado si crees en Jesucristo. No existe otro medio por el cual podamos obtener esa gracia que fluye de la cruz, sino creyendo. Y es una realidad que tenemos una batalla. Aún como creyentes, se le llama la batalla de la fe. La batalla por seguir creyendo. La batalla por no olvidar el Evangelio. Por no apartarnos de este camino glorioso de salvación. De no apartar nuestra mirada de la cruz. Y es una batalla, hermanos, de todos los días. Batallamos con nuestra mente, batallamos con nuestro corazón, porque vivimos rodeados de personas imperfectas, de un mundo caído, de pruebas que el Señor también pone enfrente de nosotros. Cada una de estas cosas harán relucir, harán brillar la fe del creyente verdadero. De aquel que se va a mantener agarrado de esta obra que Él hizo. No en sus fuerzas, sino la que Él da. Solo al venir a Cristo, hermanos, es que seremos sanados del veneno mortal del pecado. Verso 18 es lo que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre está condenado. Escúcheme lo que le voy a decir. Tú puedes estarte lamentando por tu pecado. Tú puedes estar practicando una vida religiosa rigurosa. Podemos estar entregando todos nuestros bienes. Pero si no vienes a Cristo, tú puedes permanecer aún sin perdón y ser condenado a la muerte eterna. Por no haber, dice la palabra, por no haber creído, por no haber confiado en Jesucristo. Tenemos que venir a Jesús. Así como lo hicimos la primera vez y venimos a Jesús, tenemos que continuamente estar viniendo a Él, hermanos.
confiando en Él, no en nuestro lamento ni en nuestro lloro, sino confiando, hermanos, creyendo el Evangelio. Creyendo el Evangelio. Hoy en día hay un cristianismo, ya aún dentro de las iglesias calvinistas o reformadas, más bien parte del neocalvinismo, que viven una vida, la vida cristiana la viven en un lamento. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bíblico? Sí. Sí. El pecado nos debe de doler. Debemos procurar, ¿verdad?, esa santificación. Sí. Pero parece que han olvidado el Evangelio. Hallar el descanso. ¿Dónde tú hallas el descanso? Esto es una buena noticia. Lo que Cristo hizo en la cruz era con propósito de librar, de romper las cadenas de condenación, de librarnos y poder descansar y gozar de nuestra nueva vida en Cristo, de disfrutar de Él, de su presencia, de su amor, de su gracia. Que aunque pecamos continuamente, al acercarnos a Él encontramos perdón, no por nuestro llanto, ni por desgarrar nuestras vestiduras, sino por creer que Él es el pago por nuestros pecados. Debemos, hermanos, de llegar ahí, a ese punto de poder obtener el beneficio de la cruz. No solamente el reflejo de ese amor que nos hace ver como pecadores, sino poder llegar a obtener la gracia que fluye del madero, la liberación, el gozo, la vida cristiana. Sabemos, hermanos, que si acudimos a Cristo como pecadores culpables y creemos en Él, nuestros pecados son perdonados, como lo dice Juan, en el acto. Y nuestras iniquidades serán borradas. Con esa confianza nos acercamos a Él. Aquella confianza del testimonio de Jesús que Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no lo voy a despreciar, yo no lo voy a echar fuera. Jesús no va a negar la salvación a ninguno que acuda a Él. Cualquiera que haya sido su conducta, su pecado, por más oscuro que haya sido su pasado, por más negros que hayan sido sus pecados y sus faltas graves, si viene a Jesús con fe y arrepentimiento, sus pecados serán perdonados y será librado de la condenación. Esa es la buena nueva del Evangelio, hermanos. Si venimos a Cristo por medio de la fe, Él nos va a recibir con misericordia y nos concederá la vida eterna. Dios amó al mundo, pero solo los que creen tienen vida eterna. Vaya conmigo al capítulo 1, verso 11 de Juan. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Esa palabra recibir es muy mal usada. Recibir, debemos de entenderlo en su contexto histórico del que se está hablando. Cuando una persona acostumbraba a llegar a una casa con una persona importante, el deber era salir y encontrarse con él afuera de la casa, recibirlo, encaminarlo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando aquí? La Biblia nos dice que Él es el que vino, ¿verdad? Él es el que vino a nosotros y entendemos que Él es el que toma la iniciativa. Pero hay una responsabilidad en nosotros. Dice: a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué? No le recibieron, no fueron a Cristo, no fueron a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que fueron a Él, a los cuales Él no rechaza ni uno, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo el que viene a Jesús puede nacer de nuevo.
Solo el que viene a Él puede ser una nueva criatura. Existen dos tipos de personas: los que vienen a Jesús, los que vienen a la luz, y los que aborrecen la luz. En el verso 19 de nuestro pasaje, 3:19, y esta, dice la Biblia, es la condenación. Que la luz, ¿quién es la luz? Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Jesús, y no viene a la luz, no viene a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí están los amadores de las tinieblas. ¿Quiénes son? Aquellos que no vienen a Jesús y que deliberadamente rechazan el amor de Dios. Aborrecen, dice la Biblia, aborrecen la luz. Alguien preguntaba en la semana que si Dios aborrecía al incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? Ellos aborrecen a Jesús. Ellos son aborrecedores a Jesús. Los amadores de las tinieblas son aquellos que aman más su vida de pecado sin Cristo, los que quieren seguir viviendo bajo sus propias normas morales o religiosas, sin que se les reprenda. Porque al venir a Jesús, todas nuestras obras son expuestas. Al venir a la luz, todas esas obras son expuestas. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? Dice, todas nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y eso ofende. Dice, y ellos no vienen para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no quieren que sus obras sean juzgadas a la luz de Dios. Porque sus obras pueden pasar quizás con 9 o con 10 a la luz de los hombres. Pero a la luz de Dios, sus obras serán ¿qué? Reprendidas, y será necesario entonces confiar en el Salvador. Entonces el llamado, hermanos, es siempre a venir a Cristo para una vida nueva. Para ser reconciliados, ven a Cristo. Para ser libre de la condenación, ven a Cristo. Para ponernos de nuevo a cuentas con Dios, tenemos que venir a Cristo, a la luz. Que sus obras, que su luz caiga sobre nosotros y que Él reprenda nuestras obras. ¿Para qué? Para que volvamos a confiar en Él. Para que volvamos de nuevo a depender de Él. Un cristiano maduro hace eso, hermanos, continuamente. Venir a la luz y dejar que nuestras obras pasen por la luz. Y cuando somos exhibidos delante de Él, entonces quebrantarnos y decir, ¿en qué punto me desvié? ¿En qué punto de mi vida me perdí? Esto ya lo sabía. Esto sucede, hermanos, en cristianos maduros. Volver a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, una y otra vez, como hombres necios y pecadores que somos. Y tener que volver a confiar en Él. La buena noticia es que si venimos a Él, Él no nos echará fuera. Si venimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ven y confía en Jesús. No existe otro camino. O quizás aquí haya alguien que se crea más maduro que el reformador Martín Lutero. Alguien a quien admiramos. Yo quiero recordarle que aún los grandes hombres de Dios tuvieron que entender esto.
Martín Lutero, el reformador, se atormentaba y pasaba días encerrado en una mazmorra, en un cuarto oscuro, pequeño y oscuro, sin alimento, sin luz, llorando, clamando por su pecado. Duraba días en ese cuarto oscuro, llorando su pecado. Ahí lamentándose, escudriñando su corazón, y sacaba otro pecado. Y pasaba un minuto más y recordaba otro pecado. Y confesando todos sus pecados. Y él quería ser libre de la condenación. Y no quería dejar ni un pecado no confesado en su corazón. Y así hay muchos cristianos hoy en día que conozco. Lloran su pecado, pero no son libres de la condenación. Encerrado ahí. Cuando él por fin creía, después de días que ya había confesado todos sus pecados, se atrevía con mucho temor a abrir la puerta de ese cuarto oscuro y a salir. Pero dice la historia que él contaba que solamente daba unos cuantos pasos cuando ya recordaba otro pecado y volvía a entrar, a encerrarse, a lamentarse por su pecado. Sentía caer el infierno sobre de él y corría de nuevo a llorar y a suplicar el perdón de Dios. Martín Lutero fue un hombre atormentado hasta que el Señor lo libró de sus cargas, cuando él llegó a la palabra y entendió: el justo por la fe vivirá. El cielo se abrió, las cadenas cayeron, se rompieron. El justo por la fe vivirá. Tienes que creer. Tienes que creer. Para disfrutar la vida nueva, para tener vida nueva, necesitas creer el Evangelio. Por último, este pequeño verso nos habla del propósito eterno del amor de Dios. El objeto del amor de Dios es este mundo caído, lleno de pecado, de hombres pecadores. Eso es maravilloso. La naturaleza de ese amor es sacrificial, es darlo, es dar ese amor hasta llevar a su Hijo a la cruz. Necesitamos creer, pero ese amor tiene un propósito, dice la Escritura, y ese propósito es eterno, dice. Este amor es para que no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. El propósito redentor de Dios, hermanos, no solo fue librarnos de la condenación, sino aún más. Tú podrías decir, ¿más? No solo fue saldar nuestra deuda, justificarnos, reconciliarnos con Dios. El amor, el asombroso, el maravilloso amor de Dios tiene más. Es darnos vida eterna. No solamente librarnos de la condenación, sino hacernos merecedores por los méritos de Cristo. Escúcheme, ahora los aborrecedores de Dios, los culpables, los débiles que fallamos una y otra vez, se nos ha concedido justificarnos, saldarnos, ponernos a cuentas con Dios y no sufrir la condenación eterna. Pero hay algo más. Nos hace merecedores. Merecedores por medio de Cristo para estar en la presencia eterna de Dios. Suya es la salvación. Hay un canto que me gusta que dice: Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Él se goza en hacer esto, hermano. Dios encuentra placer, gozo en salvar y entregar sacrificialmente a su Hijo, y aquellos que
que están recibiendo este amor, ahora les da, aparte, les da una herencia. Una herencia eterna, eterna. Y Él se goza en esto. Qué maravilloso es el amor de Dios. Termino con esta cita. Vamos a Tito 3, capítulo 3. Este es el Evangelio, hermanos, que está plasmado en toda la Escritura. Juan 3:16 está plasmado en toda la Escritura. Y escuche, parece que vamos a repetir lo que acabamos de hablar aquí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, nacer de nuevo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, saldar nuestra deuda, ya borrar nuestros pecados y ya no ser objeto del castigo de esa condenación, dice, viniésemos ahora ¿qué? A ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso es el amor de Dios.